Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Acompáñanos una vez más. Estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, Héctor Oz, economista. Bien, vamos a analizar pues un tema que ha causado mucho ruido en los medios en las últimas semanas, que tiene que ver con la presidencia de los Estados Unidos y en específico no solo con la institución de la presidencia, sino con el presidente en particular, con este famoso personaje que ha ocupado buena parte de las portadas en términos internacionales. Por supuesto, para el caso mexicano también es relevante la actuación de este presidente. El día de hoy, 31 de julio de 2025, bueno, se anunció por tercera o cuarta vez, o ya hasta perdí la cuenta, que por una vez más se prorroga esta negociación de los famosos aranceles, el famoso Trump Always Chickens Out, etcétera, etcétera. Pero queremos abordar un tema, digamos, no sé si llamarlo, digamos, en términos más mediáticos, un tema a lo mejor un poco más cultural, si se quiere, que tiene que ver con esta famosa lista Epstein, que ha estado, digamos, pues en la palestra, obviamente desde la campaña presidencial de Donald Trump, pero que en las últimas semanas adquirió mayor relevancia después de que, pues la administración estadounidense dijera que la famosa lista que sí existía, pero que después que nunca existió, dimes y diretes por parte de la oposición o de la pseudo oposición en los Estados Unidos, del Partido Demócrata, y por parte de muchos medios, ¿no? De lo que se puede llamar el famoso establishment, entran en disputa, pues ciertos grupos de interés dentro de la política norteamericana, aunque bueno, es una situación que, pues por la relevancia que queramos o no, sigue manteniendo el todavía hegemón, aunque sea en declive. Pues en términos de entender un poquito esa política estadounidense, ¿no? Sabemos que ha estado recrudecida pues estos primeros 6 meses de la presidencia de Donald Trump. Una, por sus fallos en política exterior, diciendo que la guerra de Ucrania se acababa en un día. Evidentemente ese no ha sido el caso. Y dos, con un apoyo pues irrestricto a la política de Israel en Oriente Medio, sobre la cual pues ya hemos tenido oportunidad de discutir y que no dejamos de denunciar, ¿no? Pero entonces queremos abordar ese tema, como lo comento, pues pensando un poco en la conformación de ese sistema político norteamericano, en la reproducción de sus élites, en la forma en la que tienen relaciones con ciertos sectores de la sociedad, y pues a partir, como siempre lo hacemos, partir de un caso que puede ser sintomático, como es el famoso caso Epstein, para, bueno, a partir de ello tratar de sacar algunas conclusiones, digamos, de carácter más general, más sistémicas, que nos permitan, pues, salir un poco, ¿no? de la inmediatez, para analizar, pues, efectivamente cómo se comportan estas élites y cuál es la repercusión que ello tiene, pues, para el desenvolvimiento de las políticas, tanto en términos, insisto, nacionales como internacionales. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, Rafa, no sé qué quisieras comenzar a señalar respecto a este famosísimo caso que en las últimas semanas ha estado de nuevo, pues, en el ojo del huracán. Sí, gusto estar aquí, Héctor, con nuestro auditorio y nuestros abundantes y multitudinarios seguidores, ¿no? Em, Mira, pues obviamente alguien podría decir, pues estos cuates de la NASA se están montando, ¿no? En el tema, pues un tema que ya va para casi un mes. Y en Estados Unidos, bueno, pues noticiarios, cómicos, analistas, etcétera, pues le dan y el tema no se va, ¿no? Y nos dicen que pues eso tiene muy preocupado a Trump porque pues el tema no desaparece y no desaparece y etcétera, ¿no? Entonces, no es nuestra intención en todo caso darnos aquí baños de moralidad y de, ¿no? Tratar de descalificar a un personaje por sus hábitos, ¿no? Sino más bien mostrar, pues como tú decías, algunas de las características de la política estadounidense, ¿no? Y de la clase que lleva el tambor batiente, ¿no? En el país del norte, al norte del Río Bravo, ¿no? Y que es muy sintomático porque no solamente nos va a mostrar, ¿sí? En primer lugar, pues el estilo de vida de esta burguesía decadente estadounidense, ¿no? Porque lo primero que salta a la vista es que no está nada más Trump ahí, está medio mundo, están verdes, azules, amarillos, de dulce, de chile, usted dígame quién no está, es un poco como, no sé, eh, Puff Daddy, ¿no? Que pues también de los fiestones que daba y pues digo, con excepciones notables de raperos, sí, que de alguna manera decían, no, pues eso en realidad pues es como decirlo, pues como un antro, ¿no? En donde se llevan a cabo, ¿no? Varios delitos, entre los que el uso de drogas es como el menor, ¿no? Em, Sí, pero volviendo a punto, pues digamos una muestra de este estilo de vida que no tiene que ver con un color político, sino que es básicamente el estilo de vida
de toda esta burguesía estadounidense, ¿no? Y que nos muestra básicamente impunidad, lo cual pues es obviamente, ¿no? Un elemento distintivo y característico de una clase dominante, pues es impune, ¿no? Y no nos vamos a meter aquí, insisto, con las cuestiones morales, sino por otras cuestiones que nos van a mostrar un poco, tal vez un poco más a fondo, lo que hay detrás de todo este affair Epstein, que como ustedes saben, fue suicidado en la cárcel hace ya 2 años, poco más de 2 años, ¿no? Digo, uno piensa que esas cosas nomás pasan en México, pero no, no, también pasan en Estados Unidos. Se llama básicamente silenciar porque los muertos no hablan. Sí, entonces, bueno, en ese contexto, a mí lo primero que me llama la atención, ¿no? En este affair es la pobreza, ¿sí? De la crítica de la oposición, de la crítica política de la oposición a Trump. Y entonces lo que están haciendo es básicamente exhibir, ¿no? Desde una perspectiva, insisto, que no se sostiene, que es una perspectiva moral, porque los demócratas están ahí. ¿Quién le sorprende a usted que Bill Clinton esté en la lista? Digo, por favor, pues, si no se acuerda de Mónica Lewinsky, otro día le contaré, ¿no? En todo caso, em, esta cuestión es, ¿no? Los demócratas no tienen una propuesta política que los haga realmente diferentes a los republicanos, ¿sí? No tienen un discurso no crítico de las políticas, entonces no le entran por ese lado, no critican ni la cuestión de los aranceles, no critican el endeudamiento, no critican la cuestión de Gaza, no critican el trato a Europa, es decir, pero critican, lo que sí quieren es mostrar cómo es posible que el presidente, ¿no? haya estado así, insisto, cuando Bill Clinton pues, es insostenible. Ya no digamos John F. Kennedy, no vamos a entrar en ese tema, ¿no? El ladies man por excelencia, ¿no? Que, bueno, en fin, no me voy a meter en esos detalles. En todo caso, sí, esta pobreza, ¿no? Argumentativa por parte de la oposición, pues es muy sintomática de algo que sabemos desde hace tiempo. No existen dos partidos en Estados Unidos, existe uno. Así que es el partido de la clase dominante y que se ramifica o se bifurca en dos, ¿no? En dos partidos como para dar esta, si usted quiere, impresión de, no, de alternancia, de democracia, etcétera. Mejor imposible. Yo no creo que la democracia perfecta sea la mexicana, sin ánimo de ofender al marqués. No, la democracia perfecta es la estadounidense. Bien, eso por un La lado. dictadura, la Perdón, sí, dictadura dime, dime. perfecta. Claro, no, la dictadura perfecta. Sí, perdón, sí, la dictadura perfecta, sí, efectivamente, ¿no? Por el otro lado, otro de los poderosos sectores políticos en Estados Unidos, los medios de comunicación, no, pues haciendo su agosto, ¿para qué quiere? Olvídese. O sea, usted ve en YouTube, ve desde Anderson, ve prácticamente a todos los cómicos que están a favor de los demócratas todos los días con el tema. Ya llevan 15 días, 20 días con eso. Y haciendo chistes, pues claro, es difícil, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvo Fox aquí, pues los caricaturistas, pues les sobraba chamba, o sea, no tenían ni que imaginar nada, ¿no? Y irónicamente también dijo Fox, lo de los zapatistas, no, no, eso lo arreglamos en un día, en 10 minutos lo arreglamos de volada, lo mismo, ¿no? Entonces, em, los medios en realidad lo único que están haciendo es, sí, encantados de sacar el tema primero de ICE y de las detenciones de migrantes, del apoyo militar a Gaza, del endeudamiento, ¿no? Y todo eso básicamente para mostrar, ¿no? Y presionar a Trump con respecto a sus amistades, a sus costumbres, etcétera. Entonces, claro, pues se presta para la comicidad, obviamente, ¿no? Más que, ¿por qué? Pues porque Trump no sabe ni cómo sacársela, ¿no? Y entonces dice una cosa, luego dice otra, etcétera. Pero en todo caso, es un tema que ya para estas alturas ya debería estar superado. No lo van a detener, ni mucho menos. Probablemente con las elecciones intermedias, si el fracaso de MAGA y de Trump es muy grande, probablemente la relación de fuerzas en el Congreso cambie y entonces tendremos otra película, pero para eso todavía falta bastante. Y por último, ¿qué tanto impacto tiene esto en la base social de MAGA? ¿No? En la base de los votantes trumpistas.
Y bueno, lo que vemos un poco, a reserva de que tú lo comentes, Héctor, también, pues es que hay una cierta división al interior de MAGA, porque algunos están insistiendo en que eso se tiene que publicar, mientras que otros, pues básicamente no dicen nada. Pero ¿hasta dónde va a ser esto lo que impacte las votaciones intermedias? ¿Sí? En lugar, pues básicamente del crecimiento de la inflación, del retiro del seguro médico para millones de personas, del deterioro de las escuelas, aún más de las escuelas públicas, que se les va a retirar también, en fin, una serie de políticas que tienen que ver más con la cuestión económica que con cuestiones de moral o de costumbres, ¿no? Entonces, creo que el tema nos muestra un poco cómo tirios y troyanos lo que quieren es, de alguna forma, sacar aguas para su molino en términos de defenestrar o cuando menos de golpear políticamente a sus adversarios. Lo hacen los republicanos contra los demócratas y bueno, yo creo que esta cuestión, insisto, es un distractor muy poderoso que tiene a los estadounidenses y a buena parte de la población mundial, ¿no? Esperando el video donde se ve a Donald Trump con una menor de edad y Epstein y Ghislaine Maxwell echándole porras. Pero bueno, por favor, pues yo creo que pues échele ganas a lo mejor con inteligencia artificial, yo creo que sí saldría bien, ¿no? Sería interesante, ¿verdad? Pues habría que probar, ya sabes que ahorita todo es por inteligencia artificial, inclusive ya la inteligencia artificial ya nos avisó en Zoom que pues está tomando nota y que pues todo lo va a pasar en texto. Ay, 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 pero bueno, yo lo dejaría aquí en la primera parte, Héctor, ¿no? Yo creo digo, más allá de, yo lo único que puedo decir directamente del caso Epstein es que es un caso pues, que lleva, como dices, años en la palestra, ¿no? Si los demócratas en la campaña electoral del año pasado no lo utilizaron y si Trump no lo ha utilizado en estos 6 meses, pues quiere decir efectivamente que están involucrados todos. Y eso no quiere decir que vayamos a ver efectivamente ese video que comentas al final, porque ya lo hubiéramos visto si existiera. ¿Ustedes creen que Biden y compañía, o no Biden, sino los que manejaban el gobierno demócrata de los últimos 4 años, no hubieran aprovechado un escándalo así para quitarse al único que les hacía frente durante ese periodo y no dejarlo llegar a la presidencia de nuevo? Evidentemente lo hubieran instrumentalizado. Ahora, también había, por supuesto, personalidades pues ligadas de una u otra forma al partido demócrata, ¿no? Pero yo creo que, digo, más allá de las especificidades concretas del caso Epstein, pues yo creo que lo que hay que resaltar es lo que comentas tú en esos dos sentidos, ¿no? Primera, existe o existía un solo partido en los Estados Unidos al menos hasta los 2000, hasta el 2020, ¿no? Este consenso que existía entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano era un consenso que se expresaba precisamente, por ejemplo, pues en la política exterior de los Estados Unidos o en la política migratoria de los Estados Unidos, que jamás ha cambiado ni un ápice, ¿no? Digo, jamás me refiero a los últimos 30 o 40 años, sobre todo de este periodo que asociamos con el periodo llamado neoliberal. Y eso no es algo particular del caso estadounidense, es algo que se expresa en todas las democracias liberales, en donde en realidad los dos partidos mayoritarios o los tres partidos mayoritarios para los países que permiten tener un sistema de partidos un poco más abierto, pues representan los mismos intereses al final del día, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, muy claro en el caso europeo, donde la famosa socialdemocracia, ya sea en Alemania, ya sea en Francia, ya sea en España, pues votaba al final del día lo mismo que votaban los sectores más conservadores, los partidos populares, los partidos asociados con la democracia cristiana. Lo vimos en México, por ejemplo. De más está recordar el famosísimo Pacto por México, en donde, bueno, la extrema derecha, entre mil comillas, del PAN, y el extremo centro, entre también mil comillas, y la extrema izquierda del PRD, pues al final del día hacían las mismas reformas que iban en un mismo sentido, en un sentido precisamente de apuntalar o de terminar de apuntalar esos cambios que se empezaron a dictar en la década de los 80 que asociamos con el neoliberalismo, ¿no? Pues bueno, lo que vemos es que Trump de una u otra forma logró mediante ese movimiento amplio, que esa es otra cosa que hay que decir, que el movimiento MAGA es un frente amplio tal y como lo puede ser Morena. No estamos diciendo que el MAGA y Morena sean lo mismo, lo que estamos diciendo es que la estructura, la forma de conformarse de esos bloques políticos son bastante similares, es decir, agrupando a gente de dulce, de chile y de mole. Entonces, lo que hemos criticado para el caso de Morena, porque nos toca más de cerca y porque, bueno, supuestamente reivindica ciertas posturas, al menos histórica y tradicionalmente de izquierda, pues es lo mismo que podemos analizar para el caso de Donald Trump y este famoso movimiento MAGA, ¿no?
no es un bloque monolítico y lo que vemos efectivamente es que este sector que se siente traicionado porque Donald Trump no ha sacado los archivos de Epstein, porque Donald Trump no ha sacado los archivos que tienen que ver con Martin Luther King, con ambos Kennedy, que lo prometió en su campaña, pues no son precisamente los sectores, los grandes sectores, por ejemplo, del capital que sí han apoyado a Trump, que son los sectores que tienen que ver, por ejemplo, unos con la imposición de ciertos aranceles a ciertos productos, sobre todo lo que tiene que ver con el acero, con el aluminio, son los sectores inmobiliarios, etcétera, etcétera, o los sectores que ahora les gusta llamar tecnofeudalistas, ¿no? De Elon Musk, Jeff Bezos y compañía, todas estas nuevas plataformas que tienen que ver con el control de medios digitales. Pero bueno, esos grandes capitales no son precisamente los que están descontentos con el hecho de que no salgan estos archivos, porque en una, a lo mejor están involucrados, y dos, no ese es el objetivo de la política, ¿no? ¿Quiénes son los que se sienten descontentos? Pues esa clase blanca, afortunado, desafortunadamente, pues muy ligada a sectores religiosos, protestantes, evangélicos, pentecostales, y es la clase baja, esa clase baja pauperizada, precarizada, que las políticas del neoliberalismo también arrojaron debajo del autobús y que de una u otra forma vieron en esa alternativa que prometía Trump de volver a hacer América grande, de volver a reindustrializar, de traer empleos de nueva cuenta hacia las costas estadounidenses, pues quienes ven por un lado que eso es prácticamente imposible, como lo dijimos desde hace más de un año, que Estados Unidos no va a ser la potencia industrial que pudo haber sido durante los 50, los 60, que no van a encontrar nuevos trabajos bien pagados ante el avance de la tecnologización, ante el avance de China, ante el avance pues, de otros sectores económicos, pero que esperaban una reivindicación al menos en esos términos simbólicos, en esos términos políticos de denunciar a lo que se consideraba o a lo que Trump denunció una y otra vez como la vieja clase política, ¿no? Y yo creo que es sintomático porque es algo que vemos en todos lados. O sea, lo vimos, yo recuerdo mucho, por ejemplo, con España, en el caso español, a partir del 2014, donde se hizo famosa esta expresión de la casta, la famosa casta política que se refería a esos viejos grupos oligárquicos del PSOE y del Partido Popular. Pero ¿qué hizo Podemos cuando participó del poder? Reproducir esos mismos esquemas, reproducir esos vicios de la casta. Y luego es muy paradigmático que ese mismo adjetivo de la famosa casta lo usa Milei, un personaje que se encuentra en las antípodas del pensamiento de Podemos, en las antípodas del pensamiento del movimiento del 2014, pero que de la misma forma denuncia a esa famosa casta, pero para llevar a cabo las mismas políticas neoliberales que emprendieron Menem y que el kirchnerismo de una u otra forma continuó, ¿no? Entonces, yo creo que lo sintomático es eso, ¿no? Analizar, una, la debilidad de todos estos frentes amplios que en otros tiempos nos referíamos a ellos como los nuevos populismos, nada más que el término de populismo quedó tan usado y tan choteado que perdió toda significancia, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir es que son frentes amplios que se enfrentan a un electorado cada vez más desilusionado, cada vez más alejado de la política, despolitizado en ese sentido, pero con fuertes carencias económicas y prometen soluciones milagrosas que evidentemente no pueden ofrecer, no pueden concretar. Y entonces de inmediato se cae el teatrito, ¿no? Ahorita lo vemos con el caso Epstein, pero lo hemos visto pues en diversas ocasiones y con diversas situaciones. Por ejemplo, otro sector que agrupó este movimiento MAGA eran demócratas descontentos, ¿no? Como el sobrino de los Kennedy, como esta famosa persona que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, Tulsi Gabbard, que le dio una posición importante, pero a la hora de la hora también los margina en el momento de tomar decisiones, y eso lo vimos claramente con la cuestión de Irán e Israel hace un mes, ¿no? Entonces, esta amalgama de intereses, de mezclas, lo que muestran es la descomposición del sistema político electoral de los Estados Unidos, y otra que en un sistema que se encuentra en crisis sistémica en términos de acumulación de capital, pues las disputas entre los sectores burgueses también se acrecentan. Entonces, para terminar, el otro escándalo de los últimos meses pues fue el divorcio con Elon Musk, ¿no? Que tenía que ver también con la lista Epstein. Por ahí en un berrinche Musk dijo que Trump aparecía en las listas y que por eso no, por eso había desaparecido los famosos archivos. Pero lo que yo creo que es relevante señalar es que ese divorcio nosotros lo anunciamos o dijimos que se iba a suscitar no hace un mes, o sea, lo anunciamos cuando Trump ganó las elecciones, es decir, hace un año. Hace un año Sí. nosotros ya vaticinábamos ese divorcio, no porque tuviéramos bolas de cristales, ni mucho menos, sino porque representan intereses al final del día contrapuestos, donde lo único que los liga en teoría es esa denuncia, por otra parte, muy superficial, de la vieja política. ¿Para qué? Para reproducirla con un nuevo halo y, bueno, revitalizar hasta cierto punto esos sistemas que son decadentes y que están en crisis, ¿no? Pero yo creo que es Sí, sistémico. sí, no, mira, yo agregaría la cuestión jurídica, porque el otro día, revisando, pues lo que, si en realidad asumimos
que el trumpismo lo que quiere es desmantelar este Estado, ¿no? Liberal de derecho, o lo Ujú. que queda de él. Yo creo que el papel del Poder Judicial en este asunto en realidad debilita mucho y desprestigia mucho al Poder Judicial. O sea, de acuerdo con los datos, ¿sí? Desde 2008 se sabía el trabajo de Epstein, lo detienen en Florida y logran un acuerdo y no lo meten al bote en 2008, ¿sí? Había una investigación federal del FBI, ¿sí? Donde tenían claro, tenían todos los pelos del asunto y señales del asunto, ¿no? Y pasándose por alto la ley de derecho de las víctimas, no, lo dejaron salir. Oye, Claro, entonces, nada más para reforzar nuestro punto, ¿no? Recordar, en el 2008 el presidente era Obama. En el sí, 2009 entra, perdón, hasta el 2017 es presidente Obama. O sea, los dos términos de Obama ya se sabe algo de esto, ¿no? Después sí, los se 4 años de sabe. Trump, después los 4 años de Biden. Es decir, la misma política Sí, sustentada, bueno, en denuncias mediáticas, pero que no van más allá de ello. no, no, y de denuncia de víctimas. Entonces, digamos, tenemos un caso en que básicamente la justicia estadounidense, tan celebrada, etcétera, pues, simple y sencillamente logra estos acuerdos y no pasa nada. Luego lo vuelven a detener, ahí sí ya, ¿no? En 2019. Pues, imagínense, o sea, del 2008 al 2019, 11 años después, lo vuelven a detener. Y ahí sí, ¿no? Los cargos son federales. La primera vez fueron nada más en Florida. Acá ya son cargos federales por tráfico sexual. Y es cuando se suicida o lo suicidan, ¿no? Y entonces no pasa nada. Se detiene la investigación, el Poder Judicial se lava las manos y dice, no, pues es que ya no tenemos nada que hacer. Claro, detiene a la Ghislaine Maxwell, que ahora, ¿no? Pues es clave, ¿no? Y está pidiendo pues que la exoneren, ¿no? A la Suprema Corte. ¿Por qué? Pues porque es la única que puede poner el dedo a Trump y, ¿no? Y realmente echar adelante un proceso judicial. Entonces, pues vemos básicamente una república en pedazos donde básicamente el Poder Judicial, pues no, en esta no constante, aunque hoy sea más escandaloso que antes, ¿no? De proteger a los poderosos y de aplicar la ley a los débiles, pues básicamente se ha hecho de la vista gorda. Digo, esto no es nuevo, insisto, por eso hablábamos de la democracia perfecta, ¿no? En Estados Unidos. Sí, la democracia perfecta. La dictadura Perdón, perfecta. sí, bueno, sí. Sí, claro. Bueno, democracia y Sí, dictadura, la línea es muy delgada, exactamente, muy exactamente. delgada. Pero bueno. En todo caso, creo que lo interesante aquí y lo que se viene, en todo caso, es, bueno, por una parte, habrá nuevas revelaciones, saldrá alguien más, levantar la mano, mostrar, porque estas eran unas fiestas de años y años y años. Tiene que haber información, tiene que haber muchos testigos, etcétera, ¿no? Pero claro. ¿Usted lo haría? ¿Se enfrentaría con todo ese establishment? ¿No? Para que después lo acabaran contrademandando y acabara usted en la cárcel porque no se pudo demostrar lo que decía, a pesar de todos los archivos que tiene el FBI y el Poder Judicial. Esa es la pregunta, ¿no? En todo caso, yo creo que va a tener un impacto electoral, no en su base, ¿sí? Porque su base lo que ve es básicamente, es simple y sencillamente lo que ha visto, porque bueno, no es la primera vez. Trump es un experto en zafarse de la justicia. Lo han demandado, probablemente es el hombre más demandado de la historia estadounidense y nunca lo han podido agarrar, nunca. Fraudes, intentos de golpe de Estado, pago fraudulento para evitar ¿no? que se descubra que pagaba por prostitución, una tras otra, ¿no? Entonces aquí la pregunta más bien es el impacto electoral y por lo que parece, su base electoral no va a cambiar ni va a salir corriendo y para votar por la oposición, básicamente porque lo ven como una persecución política, que es lo que Trump ha estado manejando, ¿no? No, pues es que me quieren acusar, etcétera. En todo caso. Si, insisto, la correlación de fuerzas en el Congreso cambia, ¿sí? Entonces probablemente tengamos un proceso de impeachment que no necesariamente termine ¿no? Con Trump en la cárcel, ¿no? No, no. El punto aquí, con esto yo sí ya cierro, es, mire, con todo respeto, que metan a la cárcel a Trump o no,
No va a cambiar las cosas en términos geopolíticos, en términos de la relación Estados Unidos-México y en términos de la decadencia y de la crisis social, política, cultural de los Estados Unidos. No, no, ese no es el punto. Sino, este no es Trump el culpable de eso. Entonces, probablemente esta situación es la que nos permita pues, relativizar el punto y no perder de vista realmente, ¿no?, las cuestiones importantes que tienen impacto sobre la vida de millones y millones de personas. No estoy diciendo que lo que hizo Epstein no ha tenido impacto en las personas, sí, sobre todo en las víctimas, pero no estamos hablando de millones, ¿sí? Y la política fiscal, la política, el manejo diplomático, eso sí realmente tiene un enorme impacto dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces, pues digo, yo queríamos tocar este tema más que todo para señalarlo y denunciarlo como un distractor que no va a resolver. Cualquiera que sea el resultado judicial al que esto termine, no va a resolver, sí, los problemas importantes que son los que aquí también hemos discutido con ustedes. En todo caso, pues sí, si le gusta, ¿no?, este tipo de cuestiones, ¿no?, medio escabrosas Más ahí. superficiales, sí. Sí, pues sí, está bien para hacer un meme, está bien para, pues, para un estandupero, insisto, para todos estos demócratas que salen ¿no?, en Closer Look y todos estos programas, ¿no?, medio chistosos, medio, la verdad, a mí no me convencen mucho. Pero pues en realidad yo creo que los demócratas están echando tiros al aire, y pues ahora sí que el que esté libre de pecado de toda esa rufla de, ¿no?, de demócratas y de republicanos, pues que aviente la primera piedra, a ver si es cierto, porque pues ahí, te insisto, están embarrados. No, bueno, olvídese, hasta la realeza inglesa está embarrada. Bueno, ¿habrá algún político mexicano? Chihuahua, hombre, había que escarbarle ahí, no sé quién le gusta para que anduviera allá en la isla de, Ah, digo, sí ha ya de hubo haber, no sé. antecedentes con los hijos de los Salinas en un Sí, caso parecido hace un ándale, me años, ¿no? robaste, Chihuahua, Y ya hay maldito, me antecedentes, robaste. esta ¿Qué tal Nexium, el famoso Emiliano? Que pues ya exacto. sabemos que de Emiliano No, y fíjate, más allá viene. de estas personas, pensemos, por ejemplo, en los tratos económicos que se hicieron en esas reuniones, ¿no? En todo lo que se pudo apuntalar en ese sentido. No, porque Pero además sí, resulta que Ghislaine, su papá trabajó para la Mossad, Ghislaine Maxwell, ¿sí? Epstein trabajaba e informaba a la Mossad y vaya usted a saber a quién. Pues, ¿cómo es posible que se haya hecho millonario en tan poco tiempo? Y dices, pues, ¿cómo le hizo comprar una isla, no sé cuántos ranchos, una casa en París? Dices, un tipo que no pudo ni terminar la licenciatura, ¿no? Que anduvo ahí haciéndole, digo, pero bueno, este. Digo, no quiero yo decir que porque usted tenga una licenciatura ya la va a hacer, no, no, tampoco. De hecho, pues mire, ahí está el caso Epstein, ¿no? O sea, pero bueno, yo insisto, no perdamos de vista las cuestiones importantes, no solamente para México, sino para todo el mundo, ¿sí? Y pues dejemos esta cuestión del morbo y esta cuestión pues, totalmente moralina, ¿no? Pero sin olvidar pues que la trata de personas, el abuso de menores, pues es un delito muy grave, ¿sí? Y que, insisto, muestra un poco esta perversión y esta decadencia de una clase política y de una burguesía y una clase dominante que, a final de cuentas, es muy sintomática de la situación por la que están atravesando. interesante en ese sentido, bueno, pensar un poquito en perspectiva, como dices, y la cuestión más clara es que, más allá de que todo el sistema político electoral estadounidense esté en crisis, el Partido Demócrata particularmente enfrenta una crisis grave desde hace cuando menos 8 o 10 años, ¿no? Entonces, muy probablemente no pueda capitalizar toda esta situación y se repitan resultados, si no exactamente igual, pues muy parecidos y el Partido Republicano mantenga el control sobre las cámaras, principalmente en estas famosas midterms, ¿no? Pero yo creo que lo importante es pues recuperar lo que señalábamos al principio, ¿no? Si Rafa nos dio las fechas de cuándo empieza este caso, bueno, lo que vimos es que presidencia tras presidencia, partido tras partido, lo que vemos es que las estructuras se reproducen y lo comentaban muy bien en el aspecto judicial.
como más allá del cuento que nos han vendido desde todas estas películas de Hollywood y los grandes abogados y los grandes sistemas judiciales, pues en realidad se caen a la hora de enfrentar a los grandes poderes, ¿no? Decíamos, la ley no se aplica parejo para quienes tienen dinero como para quienes no. Y esas políticas pues se repiten, se reproducen, y pues yo terminar con eso, ¿no? Personajes como Donald Trump que aparentemente rompen con un esquema, personajes, pues creo que la comparación inevitable es el caso de Milei y el caso de Bukele, personajes, insisto, que aparentan romper con los esquemas anteriores, en realidad lo que hacen pues es darle un soplo de vida más a sistemas decadentes, a sistemas que están en crisis. Y ojo, con lo que ello conlleva para partidos y para alternativas que a lo mejor se encuentran más cerca de nuestro corazoncito, aunque cada vez menos, como el caso mexicano, ¿no? Que no son personajes que no son de la derecha, pero que se presentan como alternativas fuera del sistema tradicional, pero que no rompen, no terminan de romper con esas pues, tendencias, con esas formas de actuar, con esas formas de hacer política. Y la gente al final del día, pues vota con el bolsillo, ¿no? A lo mejor no con otra cosa, sino con lo que pasa en su bolsa, con lo que pasa en términos económicos. Y si Donald Trump no significa un cambio radical en la política estadounidense, si Milei no representa un cambio radical en la política argentina, si Morena no representa cambios radicales en la política mexicana, pues lo que veremos es que ese sistema democrático liberal pues va a seguir perpetuando este tipo de crisis, ¿no? Que nos llevan a escándalos como este sin que se cambie el fondo del asunto. Entonces, es el gato pardo que tiene 300 años o 200 años pues dando de qué hablar, ¿no? Pero bueno, seguiremos analizando el caso estadounidense sin duda, poniendo pues atención en, si, por ejemplo, el caso de Nueva York, de este posible alcalde del Partido Demócrata, pues da un respiro a esa política, como ya lo hicieron otros personajes, ¿no? Como Ocasio Cortés, como el propio Bernie Sanders, por más edad que pueda tener, pero en sí no vemos que se presenten alternativas que puedan Sí, romper con esa sí, decadencia. hay que tocar el tema, Héctor, de Mandami y de paso también de Ocasio Cortés, porque no son lo mismo, fíjate. En No, el no, fondo, no, ahí el otro día revisando Ocasio y otros actores ahí se han montado en toda la propuesta de Bernie Sanders y otro, pero no son lo mismo, ni tienen la misma, el trabajo político, ni nada por el estilo. Entonces, pues yo creo que habría que y en tocarles una, como y en la una política elección. que claro, y en una política que se maneja con dinero, no son personajes que al final del día Sí. tengan posibilidades reales de romper el No, sí. establishment del Partido Demócrata. Pero Y recordemos vale que la pena decirlo. Sí, sí, una cosa es la campaña y otra cosa es cuando ya llegas ahí, ¿no? Entonces, en todo caso, como ya avisó que él va de nuevo, ¿sí? exacto. Él va, pues, me imagino que por los republicanos, no lo sé. Entonces, bueno, pues, está por verse, ¿no? A ver si el poder del dinero no se acaba imponiendo. Pero bueno, pues, eso será en otra Entonces, ocasión. bueno, nos tocó un tema un poquito más de lejos, pero bueno, que sin duda tiene sus repercusiones, tanto inmediatas para la política cotidiana de México, aranceles y demás, como pues estructurales, ¿no? De pensar un poquito a dónde van estas famosas democracias o dictaduras que, como dice Rafa, pues son más similares de lo que quisiéramos pensar. Pero bueno, por aquí la dejamos hoy. Gracias, Rafa. Gracias a quienes nos acompañaron. Como siempre, pedirles el apoyo al canal, regalarnos la suscripción, el like, compartir, comentar. Y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa. Gracias a todos.